Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice así en el nombre del Señor Jesús, primer libro de Crónicas, capítulo 16, y su verso 9. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, sus siervos, hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Amén. Aquí dice, hermano, que es un salmo de acción de gracias de David. Es un salmo de acción de gracias de David. Y en realidad, hermano, nosotros nos acordamos que David era un hombre altamente agradecido con Dios. David por todo le daba gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor hacía muchas maravillas con él. Aparentemente, hermanos, habían cosas muy insignificantes que él vivía, pero veía la mano de Dios. No sé cuántos de nosotros este día hemos visto la mano de Dios y por lo cual nos sentimos altamente agradecidos y maravillados de ver cómo es Él con nosotros. Es que David en todo el día veía la mano de Dios. David todos los días veía la mano de Dios y por eso él daba acción de gracias. La mayor parte de los salmos son de David. Entonces, hermanos, solo recuerdo cuando él, hermanos, iba huyendo, una de tantas veces que vio la mano de Dios. Figúrese usted, tal vez nosotros no nos acordamos, leemos la palabra, la hemos escuchado muchas veces, la oímos una vez y después se nos olvida. Pero mire cómo actuó Dios con David cuando iba huyendo de su enemigo. Dice que Saúl deseaba la muerte de David. Absalón también lo perseguía para matarlo. Y en fin, hermanos, en una de tantas veces que él huía, nosotros nos acordamos que él se fingió loco. ¿Se acuerdan ustedes de pasaje en algunas otras predicaciones? Él se fingió loco. ¿Por qué? Porque exactamente si él no hace eso, lo capturan y lo entregan.
a Saúl. ¿Por qué? Porque era bien buscado y se fue a refugiar en el pueblo enemigo. Se fue a refugiar a los filisteos. Para allá agarró. Entonces él no halló otra escapatoria. Fíjese, no hay otra escapatoria que fingirse el loco. Mire de qué manera el Señor libró a David. Puso en su corazón hacerse el loco. Dice que empezó a hacer señas, empezó a derramar saliva, y como era barbudo, toda la saliva le escurría por la barba. Y se veía sucio aquello, y a saber qué más gestos hacía para que comprendiera que de verdad era loco. Mira hasta dónde llegó. Él no se sintió avergonzado, él no se sintió, hermanos, triste de que el Señor no lo pudo salvar de otra forma. Y dijo el rey: ¿y para qué me hacen falta locos aquí? Pues si hay bastante, yo no quiero uno más, dice. Porque los soldados habían descubierto que era él quien le había dado muerte a su paladín. Lo reconocieron, que no es este que mató a Goliat. Sí, él es. Digámosle al rey: aquí está, hay que prenderle. Y aparte de ello, que anda huyendo de su amo, entonces de su señor, y sea por venganza, por Goliat, o sea porque lo querían entregar, estaba perdido ahí David. Pero se fingió loco y así solventó su problema. Entonces él después quedó altamente agradecido que su vida fue puesta a salvo. Su vida quedó libre. En otra ocasión, el enemigo le llevaba tan cerquita. Mire, hermano, para que usted y yo sintamos gratitud con nuestro Dios, tenemos que ser sometidos a aflicción primero. Fíjese lo que estoy diciendo. Y por esa causa es que nosotros somos sometidos a muchas aflicciones varias veces. Y dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Pero ¿para qué vienen las aflicciones? Para que el Señor muestre su gloria. Si no hay aflicciones, no se ve la gloria de Dios. No sé si me están entendiendo. Nosotros muchas veces solo vemos el problema. Fíjese cómo es el ser humano. Solo vemos los problemas del día. Y recordamos los problemas de ayer, los problemas de antier, recordamos el problema del año pasado, recordamos solo los problemas. Pero cuando el problema ha pasado y el Señor nos ha dado la salida, no lo recordamos. Y ni lo tomamos en cuenta. Si casi me muero, casi me da una enfermedad, casi me da un infarto, eso fue grave, y no recuerda de qué manera el Señor le solventó el problema, y nos quedamos calladitos, porque es más la angustia que cuando vimos la salvación, dice uno. Sentí que ya me iba, dice, y ahí nomás se queda, pero no me fui, y cuenta que todo lo que pasó, pero no cuenta que el Señor tuvo misericordia y le reservó la vida. Note usted, poniéndolo en balanza, que nosotros solo vemos los problemas y no vemos que en cada problema el Señor nos da la salida. No lo vemos, ni agradecemos, ni meditamos en ello, no mostramos gratitud. ¿Cuántos problemas hemos tenido nosotros hasta este día? Pero no todos los problemas son los mismos, ni son iguales. Pero de todos los problemas el Señor nos ha sacado adelante. Y hemos visto la gloria de Dios. Y aquí David era un hombre que él había experimentado, un hombre, hermanos, experimentado en la guerra, en muchas persecuciones, en muchas angustias, pero de todas el Señor le libraba, y por esa causa él, después que había pasado la angustia, daba gracias al Señor, porque él
veía más la mano de Dios que lo que había pasado. Y esa vez que el enemigo lo llevaba tan cerquita, que era un hombre tan valiente que había derribado a Goliat, le había cortado la cabeza, y que las mujeres decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, dice la palabra que aunque era tan valeroso, tan fuerte, tan valiente, que peleaba con los osos y con los leones, fíjese hermano, y se enfrentó al guerrero más temeroso, más terrible de sus enemigos, también lo venció, pero esa vez iba huyendo y su enemigo lo alcanzó. ¿Y sabe qué sucedió para salvarle la vida una vez más el Señor a David? David hubiera dicho: Señor, no lo logro dejar lejos a este hombre, ya me alcanza, ya me alcanza. Y los soldados y el enemigo lo persiguieron y ya tenían cerquita para quitarle la vida. Cuando gritó un soldado que había un incendio en la ciudad y que habían llegado, hermanos, y habían incendiado la ciudad los enemigos, y ahí pararon: detengámonos y regresémonos para la ciudad. Lo que hizo el Señor. Porque si el soldado no grita y no da aviso que había un incendio y había, hermano, peligro en la ciudad, lo alcanzan y le dan muerte. Y otra vez dice que iba huyendo porque lo habían descubierto a dónde estaba. Entró a una cueva. Fíjese qué cosas. Aquí dice: recuerden sus maravillas, sus hechos poderosos, sus prodigios, y canten al Señor cuando usted y yo no veamos el presente, cómo estamos, sino de todas las que el Señor nos ha ayudado hasta ese momento. Entonces surge alabanza, surge gratitud. Aquí está diciendo el salmista David que dele gracias al Señor por el presente. No, dele gracias al Señor y recuerden todas sus maravillas, recuerden todo el pasado. ¿No se siente usted contento, motivado, alegre de ver de todo lo que hemos atravesado estos largos años? Y aquí estamos en pie de lucha. Estamos en pie de lucha y nos han llegado infinidad de ataques del enemigo, atentados, emboscadas, trampas, y aquí estamos. ¿Y cómo es posible que nosotros, siendo mortales, vamos a poder contra el adversario? Solo ahí es de meditar. Es porque el Señor está con nosotros. Esa vez David se metió a la cueva de Adulam, no halló dónde refugiarse, había corrido, había huido, y los soldados lo llevaban cerquita, y el rey iba con los soldados y se mete a la cueva de Adulam, y en la cueva no había puerta. No halló otra escapatoria que meterse allí. Como que alguien vaya corriendo y se esconda detrás de un carro, que gran escondite. Allí solamente por si se va de paso, yo salgo de regreso para allá. Él se metió en la cueva y el Señor utilizó a una arañita. A una araña utilizó el Señor para salvarle la vida a David. ¿Cree usted que David no estaba recordando todo esto? Y por eso él dice en este salmo, pero está escrito en el libro de Crónicas: cantar a él, cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas. Gloriados en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Él está instando a que el pueblo pase alegre. El pueblo que busca al Señor, que busca su rostro, que busca su poder, que permanezca alegre. Hacer memoria. Dice: hacer memoria de sus maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios de su boca. Hacer memoria.
Y entonces, hermano, él recuerda que se metió a la cueva y empieza la arañita a tejer. Y si David cupo, hermanos, yo no creo que era una cueva de Cuzuco donde se metió, una cueva donde se esconden los garrobos, para que hasta el mismo rey se haya puesto cerca de la cueva y para que el Señor hubiese usado a una araña, era porque un hombre cabía. Y fácilmente Saúl se le hubiera venido a su mente que ahí se había metido. Es porque cabía un hombre, era una cueva grande. Y tanta tela tenía esa araña que cubrió todo el extremo de la cueva. En pocas palabras, si la cueva tenía 3x3 o aunque sea 1,5 metros, si la vida era grande, hermanos. Y se metió a la cueva, ¿verdad, hermano? Se metió a la cueva. No sospechó que ahí estaba porque él se metió, pero rompió la telaraña. Así fue, hermano Toñito. No. Saúl se metió a la cueva también para que David le haya arrancado un poquito del borde de su manto. Miren, empezar a tejer y que se veía perfecto, todo selladito. ¿Qué tan rápido tejió esa araña y qué tanto cubrió? No dejó una parte, hermano, como hay muchos lugares que las arañitas tejen un área, pero le han descubierto otra área. En los cafetales uno se queda enredado, y en el monte también, a veces en la casa uno pasa día y queda araña. Pero esa arañita usó el Señor para salvar a David, por lo cual no sospechó que ahí estaba, porque no, David no se metió aquí porque aquí hay telaraña, y que se acaba de meter y rápido lo había tejido. Y lo salvó otra vez. Entonces, pero acá David está mandando a que el pueblo de Israel, a que Jacob se goce en el Señor y que cuente, que publique. Miren, dice: hacer de todas sus maravillas, cantar salmos y hablar de todas sus maravillas, gloriarnos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscar al Señor y su poder. Buscar su rostro continuamente. Hacer memoria de sus maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. O sea que a sus hijos, David no estaba hablando solamente para él, estaba hablando para Israel. Y dice: hacer memoria de todas sus maravillas, de todos sus prodigios. Recordemos, hermano, el día que el arca del pacto, recordemos el día que el arca del pacto, los filisteos la capturan. Mire todo lo que hizo el Señor. Esas eran maravillas. Cómo el Señor se glorificaba, cómo el Señor demostraba su poder a favor de Israel. Cuando los filisteos capturan el arca, iban contentos. Aquí llevamos al Dios de Israel, el que pelea por ellos. Aquí lo llevamos capturado. Y el día que lo llevan al templo de Dagón, dice que la primera noche Dagón lo pusieron el arca enfrente a Dagón. Dagón, el estatua del gran pez con manos. Dice que al siguiente día entran al templo de Dagón y lo hayan postrado ante el arca. Acuérdese de eso. David no vio eso. David no vio eso. Pero él está diciendo que recuerden sus maravillas, sus prodigios. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Quizás tembló, qué sé yo, pero cerrado de la mente. Volvieron a ponerle, hermanos, en su lugar a Dagón. Pero para que entiendan que no fue una simple caída, dice que al siguiente día encuentran otra vez a Dagón postrado y desmembrado de sus manos. Eso es el Dios de Israel.
Y entonces, si esto era poco, hermano, dice la palabra de que también ellos, eso está en el primer libro de Samuel, en su capítulo 5 y verso 6, dice de que el Señor los hirió con tumores por tener el arca del pacto. Eran inmundos y tenían, hermanos, el arca que era algo sagrado. Y el Señor, hermano, sin ejército, empezó, hermano, los hirió con tumores malignos. No pudieron, ellos mismos confesaron: aquí llevamos capturado al Dios de Israel. David se daba con que lo sabemos nosotros por su palabra. No lo iba a saber David. ¿Qué le estaba diciendo? Hagan memoria de todas sus maravillas, de todos sus prodigios, de todos sus hechos poderosos. Oh Israel, y gócense en el Señor, regocíjense todos aquellos que temen y buscan su poder, buscan a Dios de corazón, buscan su rostro, y todos aquellos que le sirven, gócense. ¿Y quiénes son los que se gozan y buscamos su rostro, buscamos su poder? Somos nosotros, Israel, circuncidados, no en el prepucio, sino en el corazón. Hagamos memoria de todos sus hechos poderosos, de todas sus maravillas, que las publiquemos, que nos recordemos, que le contemos a nuestros hijos, que le contemos a los niños, que lo publiquemos quién es nuestro Dios, a quién servimos, que expliquemos quién es nuestro Dios, que exaltemos su nombre. Y entonces esta es la mano de Dios. No pudieron, el dios Dagón derribado, y después va con el pueblo, hermano, tumores. Así de que regresemos el arca. Y cuando llegó a cierto lugar, hermanos, que ellos lo enviaron, porque primeramente, hermanos, hubo un error para enviar el arca a Israel, y posteriormente lo enviaron bien, pero cuando llegó a algún lugar, los hombres de Bexemes, dice que ellos abrieron el arca y vieron que estaba en el lugar, y murieron como 150,000 solo por ver lo que estaba dentro del arca. ¡Qué maravilloso! Dice la palabra de Dios que no hay hombre que vea a Dios y viva. Y ellos solo por ver el arca murieron 150,000. Eran poquitos, hermano. ¿Y quién era que estaba haciendo eso? ¿Quién era que estaba haciendo eso? El Dios de Israel. ¿Y quién es el Dios de Israel? El Señor Jesús. Siempre se ha llamado así, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es que nosotros, hermanos, David, hermanos, ¿cómo es posible que David toda su vida, oiga, toda su vida pasó en guerra? Toda su vida pasó en guerra y toda su vida pasó cantándole salmos al Señor. Y no repetía. En la noche ya estaba otra vez como poeta escribiendo, recitando un salmo nuevo. Era tan enamorado del Señor, porque él veía todos los días una oportunidad para ver la mano de Dios. Todos los días veía la mano de Dios, todos los días había gratitud. Recuerde sus maravillas. Cántenle a Él, cántenle salmos, manda, que estemos regocijados, que estemos alegres. Y mi hermano, Pablo lo practicó en el momento de la dificultad. Pablo lo practicó después de estar azotados, después de estar encarcelados, azotados y atados de pies y manos. Ellos oraban y cantaban himnos, y dice que los presos le oían. Ellos estaban en una situación muy precaria, en una situación difícil. Pero Pablo, ¿por qué cantaba? Porque creía las promesas del Señor, porque él había subido al tercer cielo y había visto cosas y había escuchado cosas inefables. Pablo creyó a las promesas del Señor. Y él mismo
había visto las maravillas de Dios. Miren el testimonio de Pablo, hermano. Dice que quedó, aquellos lo consideraron muerto, por eso dejaron de lapidarlo, o sea, de apedrearlo. Pablo, ya me pasé para la gracia. Pablo que quedó como muerto. Y se supone que en esa ocasión es que él subió al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o por el cuerpo, como junto al hombre, dice. Y mi hermano, y dice que dejaron de apedrearlo porque consideraban que estaba muerto. Y el Señor lo levantó una vez más. Bien, Lázaro tenía 4 días de muerto y le dio vida una vez más. Entonces, mi hermano, y dice que había visto tanta maravilla. Y mire, ¿y qué le pasó también a Pablo? Mire, para glorificar al Señor, para seguir adelante con mucha fe, con fuerza, con valor, con gratitud, con alegría y con gozo, se necesita recordar todo lo que el alto y sublime Dios ha hecho con nosotros. Pablo no era poca cosa de que pasaron 14 días en alta mar sin ver la luz del sol. Amanecía oscuro, anochecía oscuro y sin comer. Se da cuenta que para ver la gloria de Dios se atraviesan dificultades. 14 días emproblemados, y no en la tierra, sino en alta mar, en medio de una tempestad que se llamaba Euroclidón. Y no comió Pablo, y no comieron los tripulantes de la angustia. Yo les dije que nos zarpáramos, pero ustedes no me hicieron caso. Pero tanta era la angustia de Pablo, aunque estaba confiando en el Señor, que fue necesario que el ángel descendiera para consolarlo. ¿Y cómo le dijo el ángel? Ya no estés alegre, Pablo. ¿Cómo le dijo? Ya no estés afligido, no te aflijas, Pablo, porque la nave se va a destrozar, pero ninguno de los tripulantes va a perecer. No teman, dice él, porque el ángel del Señor estuvo conmigo y me dijo que nadie iba a perecer. Pero fue necesario que se estuvieran afligidos para que descendiera el ángel y le hablara. Y después de eso, Pablo se dio cuenta que Dios no lo había desamparado, porque 14 días de que no había recibido nada de Dios, hermano. Muchas veces nosotros pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días. Señor, ¿y qué te has hecho, Señor? ¿Qué se ha hecho, Señor? No, estoy orando y no veo respuesta. Ya llevo una semana de este problema. ¿Y qué pasa, Señor? Llevo 10 días de este problema. 14 días en oscuridad, agitado por el mar Adriático. Y no, el Señor no se le aparecía a Pablo ni en sueño ni en nada, Y el Señor consoló a Pablo. Y para si esto era poco, cuando llegó a tierra se le prende una víbora venenosa en la mano. Por eso lo juzgaron mal y dijeron: este hombre no puede huir de la justicia de Dios, este hombre es malo. Por eso viene con todos los presos. Y mire, y sacudió la víbora, y la víbora cayó en el fuego, y Pablo no murió. Para ver la gloria de Dios es necesario que nosotros atravesemos dificultades, pero en bonanza, en alegría, en abundancia, hermano, en todo lo que nosotros podamos estar gozosos, alegres según la carne. No vemos la gloria de Dios, ni nos acordamos. Pero ese es el propósito. Así le dijo a Israel: yo hice pasarlo por un desierto candente, lo hice pasar por donde había escorpiones, donde habían serpientes ardientes. Yo lo hice pasar por el desierto, pero los hice pasar para probar qué había en su corazón. Yo los llevaba para la bendición, pero quería ver qué hablaban ustedes, si murmuraban, y salieron reprobados muchos. O sea que la prueba es para bendición. La dificultad es para que usted y yo nos pulamos, para que usted y yo, hermanos, nos perfeccionemos, para que usted y yo nos fortalezcamos. Entre más, hermano, entre más ejercitado está, entre más afligido está, se prepara
Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, desde que comenzó el ministerio, fue de sufrir y sufrir. El Señor lo preparó para la batalla final. David por eso confiaba en Dios y por eso se regocijaba, porque él desde pequeñito fue experimentado en guerra, en luchas, en dificultades, pero él tenía una cualidad, que no se lamentaba, él solo daba gracias a Dios. Pero ahora en la gracia el Señor nos da la facultad de que lloremos, como dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. Nos da la oportunidad, nos da la facultad de que, ¿y cómo voy a cantar si estoy con gran dolor? Es cierto, sufridos en la tribulación, dice. ¿Y cómo voy a cantar si estoy esclavo aquí? Dicen los israelitas, ¿verdad? Allá en Babilonia, cantando de aquellos salmos de que ustedes cantaban allá en su tierra. ¿Y cómo vamos a cantar si el Señor nos ha desamparado? Aquí somos cautivos. ¿Y por qué voy a cantarle alabanzas al Señor? Mire cómo se expresaba. Puede ser que alguno de nosotros más de alguna vez así hayamos dicho: ¿y cómo le voy a cantar si me está yendo mal? ¿Y cómo le voy a cantar si el Señor no me sana? ¿Y cómo le voy a cantar si no me ha respondido? ¿Y cómo le voy a cantar si yo estoy de mal en peor? ¿Y qué dice? Que meditemos en todas sus maravillas, en sus hechos, en sus prodigios. ¿Y qué hizo el Señor con Israel? Está mandando, hermanos, David, que Israel se regocije y que publique y que no se canse de buscarle al Señor y que no se cansen de buscar su poder, porque el Señor es bueno. ¿Qué hizo el Señor con Israel cuando estaba? Para ver la gloria de Dios fue necesario que Israel viera que el ejército venía atrás de ellos y se encontraron frente al Mar Rojo. Estaban no entre la espada y la pared, estaban entre la espada y el Mar Rojo. ¿Para qué el Señor los afligió? Para que vieran su gloria. Dice que toda la noche un viento solano empezó a soplar y dice que el Señor cuajó las aguas, las escarchó, las congeló. ¿Y cómo salen en las películas de los 10 mandamientos, hermana Marina? ¿Cómo salen en las películas del paso del Mar Rojo? ¿Cómo salen en las películas? ¡Qué mentiroso! Ahí sale como que un poco de espuma que está así, mire. No estaba así el mar. Dice que estaba congelada. Eran paredes, témpanos de hielo a ambos lados. Dice que con el viento que el Señor pasó soplando toda la noche, dice que a tu aliento se congelaron las aguas, se cuajaron, dice otras versiones. Y sale ahí que está así, mire, como que una fuente de agua echando espuma a ambos lados. ¡Ay, qué maravilla de Dios! Dice cuando están viendo esa película. Y que no le chispea el agua salada, porque y como revolotea, como que la están soplando. Cuajadas estaban, congeladas, témpanos de hielo. No, ¿acaso no tiene Israel de qué gozarse, acordándose de todas las maravillas, de los hechos, de los prodigios de nuestro gran Dios? ¿Qué cosa no ha hecho el Señor en toda nuestra trayectoria, en el caminar del Evangelio? ¿Qué es lo que no ha hecho? ¿Cuántas veces nos ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces ha rescatado del hoyo nuestra vida? Infinidad de veces. Infinidad de veces. Las maravillas del Señor. Es necesario que las meditemos, nos recordemos, que nos retroalimentemos, que lo que ya vivimos, lo que gustamos, que lo volvamos a gustar, como el buey que comen todo el día y ya en la madrugada de la noche, acá rato está comiendo, está echadito y está comiendo. Y es lo que ya comió. Aquí dice que tiene otra bolsa por donde que rumian y ahí que vuelven o lo sacan del estómago. Yo de eso, como no soy ganadero, no sé. De acuerdo, pero que ellos pasan mascando otra vez lo que ya comieron durante el día, lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos experimentado. Es necesario que lo volvemos a recordar para poder tener ese gozo en nuestro corazón de darnos cuenta quién es nuestro Dios.
tener una nueva fuerza para seguir el camino. Dijo Josué y Caleb, los comeremos como a pan. Y era cierto que era tierra de gigantes. Y ellos se fortalecieron en el Señor. Y ellos se acordaron que con mano poderosa los había sacado. Ellos se acordaron que el Señor abrió el mar rojo. Ellos se acordaron, hermano, cómo el Señor les dio vida cuando la serpiente ardiente. Ellos se acordaban de todo. ¿Y qué pasó más adelante? Recordemos sus hechos poderosos. Y canten a Él, cántenle salmos. Hablen de todas sus maravillas. De todas sus maravillas. Y aunque sea de 3, hablemos nosotros, pues. No hablemos, meditemos, acordémonos. Qué bendición que solo con llevar el arca del pacto, hermanos, sobre sus hombros, los levitas, hermanos, y ellos dieron 7 vueltas alrededor, y con solo gritar cayeron los muros de Jericó y cayeron hacia el lado de adentro. No cayeron para afuera, porque si no lo hubiera matado a ellos. Hacia adentro. Qué maravilla que solamente por obedecer al Señor, el Señor mostró esa maravilla. Y otra vez, cuando ellos iban a pasar el Jordán, no necesitaron lancha. Dice que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, al momento de pisar, al momento de poner la planta de sus pies en el borde del río Jordán, dice que el Jordán se detuvo y empezó a retroceder y se desbordó. Y dice que los levitas pasaron en seco y detrás de ellos todo Israel. Ese es nuestro Dios. Él, hermanos, quiere que nosotros recordemos lo que hizo en el pasado para que sigamos adelante, y todo lo que veamos que venga por delante, nosotros sepamos que Él está con nosotros y nos va a dar la victoria. Amén. A Josafat, ¿cómo le dio la victoria? Cantando alabanzas al Señor le dio la victoria, sin hacer nada, de empuñar espada, de sacar sangre, solo con la alabanza. Y solo con la alabanza el Señor le soltó las cadenas y los cercos y los grillos, hermanos, de Pablo y Silas, y no solo de él, sino de todos los que estaban en la cárcel, a través de la alabanza. Y el que esté alegre, cante alabanzas. Y vamos a estar alegres cuando recordemos quién es nuestro Dios y a dónde estábamos, a dónde nos queda y para dónde nos lleva. Y todo el recorrido que hemos tenido ha sido de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Él no nos ha desamparado. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. ¡Qué bendición! ¿No se siente motivado? ¿No se siente alegre? ¿O está viendo más el problema? Pedro vio las olas, la tempestad, y no meditó que había dado un par de pasos. Él se hubiera regocijado, se hubiera maravillado. Señor, ¿y qué es esto que voy haciendo? Y se hubiera maravillado ver que pisó el agua, la planta de los pies la puso sobre las aguas, de igual manera que el maestro venía hacia él. Pero no se fijó en esa maravilla, se fijó en el problema. Entonces nosotros nos fijamos sobre los problemas. ¿Qué tal, hermano? Ay, fíjate, no paso de esta enfermedad. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Viera que la columna. ¿Qué tal, hermano? Viera que el lumbago. ¿Qué tal, hermano? Viera que la migraña. ¿Y qué tal, hermano? Viera que no tengo para pagar esto. ¿Y qué tal, hermano? Viera que solo problemas. Entonces, Dios, que conoce nuestros corazones, es quien nos está hablando en esta hora. Pasaron el Jordán en seco, no necesitaron lancha. Pasaron el mar rojo en seco, no necesitaron un buque, ¿cómo les dicen esos barcos grandotes, hermano? Si eran multitudes que habían salido de Israel, no alcanzaban tres barcos de los más grandes. Pero el Señor solventó sus problemas. Sigamos leyendo, dice así: hacer memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca.
O sea que también tenemos que meditar que Él ha juzgado rectamente, que Él ha pagado a cada quien conforme a sus obras. Y no eso es lo que estaba recordando, pues, que aquellos contentos porque tenían el arca, pero los había azotado a los filisteos. Contentos porque Dagón habían puesto enfrente cada cara al Dios. Aquí te ponemos de rodilla el arca y tú, Dagón, arriba. Al revés, Dagón estaba. Sí, los juicios de Dios son palpables. Y aquel hombre, hermano, que también no exaltó al Señor y se engrandeció, se enalteció, hermano, comido de los gusanos en el momento, y todo el pueblo lo vio comer, que vivos lo comieron los gusanos. Hacer memoria de todos sus juicios. Muchas cosas hemos visto la mano de Dios, la bondad de la mano de Dios y la severidad de Dios. Hemos visto ambas cosas. Entonces nuestro Dios es un Dios fuerte, un Dios poderoso. Yo hiero y yo sano y no hay quien libre de mi mano. Yo doy la vida y yo la quito también. Ese es nuestro Dios. Y dice: oh vosotros hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, el Señor es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de sus juramentos a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto, y a Israel pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro reino, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, digo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Palabra de Dios, con autoridad. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y se recuerdan ustedes cuando aquel rey Abimelech quiso hacerle daño a Abraham inocentemente. Cuando alguien quiere hacerle daño a sus hijos y el Hijo de Dios anda en rectitud, eso es muy peligroso, muy delicado. Cuando el Hijo de Dios anda en santidad, en rectitud, en temor, en obediencia, si alguien quiere hacerle daño indiscretamente o discretamente o con alevosía o a propósito, como querramos decirlo, se mete en grandes problemas. Se mete en grandes problemas. Dice que Abimelech ignorantemente mandó a traer a Sara, la mujer de Abraham, del profeta Abraham. Y el Señor le dice: detente, no toques a esa mujer, porque está casada con marido. Si la tocas, Abimelech, cortaré a toda tu descendencia, cortaré a todo el pueblo, lo voy a herir. Miren lo que hizo el Señor por Abraham. Abraham orando: Señor, guarda a mi esposa, porque Abimelech esta noche se va a acostar con ella, la va a hacer su reina, porque dice que Sara era hermosa. No fue a la fiscalía a demandarlo, no fue a pedir ayuda extra, esperó en Dios, pero porque sus pasos eran rectos. Y él, aquí dice David: recuerden sus maravillas, sus juicios, sus prodigios, recuerden todos los hechos poderosos que el Señor hace a favor de los que le buscan y que buscan su poder y buscan su rostro. El Señor responde, hermano. No es en vano la perseverancia, no es en vano la perseverancia. El Señor responde. No la toques. Veamos cómo dice exactamente. Génesis 23, veamos por ahí.
No es en vano el temor de Dios, mantenerlo en el corazón, no es en vano la perseverancia en este camino angosto. 23 dice así, mi hermano, veamos las palabras. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Limpieza de mis manos, y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Sé que eres inocente, pero lo estaba sentenciando. Si la tocas, eres hombre muerto. ¡Qué defensa más especial! Por amor de Abraham, quien había buscado su rostro y su poder. Ahora pues, devuélvela. Miren, ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Qué más queremos con nuestro Dios? Hagamos memoria de sus maravillas. Veamos qué es lo que hizo el mes pasado, qué es lo que hizo el año pasado, qué hizo cuando aceptamos, cómo se ha manifestado en nuestras vidas y qué nos ha prometido y para dónde vamos. Todo lo que el Señor promete lo cumple. Así de que, hermano, hay motivos por qué nosotros contemos sus maravillas. Hay motivos porque cuando uno las cuenta, hermanos, ese es un testimonio. Las personas se edifican y nosotros recordamos, y nuestro corazón se vuelve a llenar de gratitud y agarra fuerzas para seguir adelante. Que el Señor Jesús les bendiga.